Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el horario en el que nos estén escuchando. Mi nombre es Alejandro Maldonado y el día de hoy estamos para hablar justamente de este tema: autoridades políticas y cristianismo. Todo aquello que los políticos y los falsos pastores no quieren oír. El título es bastante sugestivo, pero la circunstancia política en la que estamos pasando en Latinoamérica y en gran parte del mundo es justamente una circunstancia bastante delicada. Y es mejor ser claro. Recuerden que este programa se llama Apologética Crítica Cristiana. Es decir, defendemos las Escrituras y somos críticos tanto con el aspecto de las Escrituras como también con el cristianismo en sí, a la luz obviamente de las Escrituras y totalmente exentos de cualquier tipo de criterio personal. Todo lo que decimos a lo largo de todos estos programas está sustentado con la palabra del Señor y obviamente busca dar claridad a cada uno de nosotros en nuestras iglesias, en nuestra vida como cristianos, para que podamos actuar correctamente ante los ojos del Señor. Vamos a tener un momento de tratar este aspecto. Como les decía, el aspecto político, este aspecto de la política, pues definitivamente es bastante delicado. Todos sabemos bien que muchas veces la iglesia está omitiendo bastantes aspectos relacionados justamente a la política porque pensamos que la iglesia de por sí no tiene que participar en el ámbito político de ninguna manera, a tal punto que simplemente somos casi espectadores de lo que ocurre en nuestro país y pues no tenemos un criterio marcado respecto a por quién podríamos votar, por lo menos dar una guía respecto a qué valores tenemos que conservar, cuidar y qué candidato probablemente podría tener este tipo de criterios que son acordes justamente a las Escrituras. En todo el mundo se está presentando el fenómeno de cristianos que se están postulando a la política, o por lo menos algún candidato que tiene el deseo de ser conservador y de cuidar justamente aspectos del cristianismo que están muy bien enraizados en nuestros países, ya que como occidentales, pues definitivamente conservamos el criterio cristiano. Y cuando digo cristiano, uso un término por esta ocasión bastante general, con una especie de toque de eufemismo para no afectar ningún tipo de criterio absolutamente de nadie con lo que voy a decir. Pero vamos a incluir dentro de este criterio de cristianismo solamente por ahora al catolicismo, al protestantismo, ya cualquier área que se autodenomine cristiano y que obviamente cuide los aspectos fundamentales del cristianismo en cuanto a la sociedad. Estamos hablando del respeto a la vida del no nacido, a la vida del niño, a la vida del joven, a la vida de la mujer embarazada, a la vida de la madre, a la vida de la mujer en la ancianidad o a la mujer del hombre, ya sea antes de nacer, como niño, como joven, como adulto y como anciano. En definitiva, el cuidado de la familia en general. Y estos criterios son criterios bíblicos, no son criterios personales, no son criterios de algún tipo de lineamiento político. Y en este momento nosotros nos hacemos a un lado de cualquier tipo de lineamiento, ya sea de izquierda, de derecha, el que sea. Pero vamos a observar obviamente algunos aspectos que nos están afectando en nuestros países y que sobre todo al ámbito de la iglesia nos interesa, debido a que hay muchos criterios que lamentablemente están afectando a la iglesia para que no participe en el sentido de tener un criterio por lo menos sobre quién votar y quién no. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto? Si no tenemos claros estos aspectos, definitivamente vamos a cometer serios errores que pueden llevar a la larga a que en algún momento hasta pensemos o blasfememos como con nuestros criterios o provoquemos que la gente blasfeme respecto a nuestro Señor en el ámbito político, ya que muchas veces usamos de argumentos como hay que respetar al presidente a toda costa porque Dios lo puso. ¿Es realmente esto así? ¿Es realmente esto de esta manera? ¿Qué aspectos no hemos tomado en cuenta para poder analizar este tipo de factores? Todo esto lo vamos a analizar en este programa. Espero que sea de edificación para ustedes y obviamente espero que ustedes puedan suscribirse a mi canal llamado Apologian, que les voy a dejar el link en la parte de abajo, y obviamente se suscriban también a este canal, a Tetelestai, para que ustedes puedan pues recibir más programas como este y de otro tipo más.
les pido también que dejen sus comentarios, porque sus comentarios van a ser fundamentales para que muchas más personas que vean este programa puedan analizar y conocer cuál es la realidad de su país. Yo les voy a hablar desde la realidad de mi país, que es Bolivia. Así que les pido que por favor escriban, comenten sobre diferentes aspectos que ustedes estén pasando en su país o sobre ciertos tipos de matices que tienen nuestras cartas magnas en diferentes países de Latinoamérica. Vamos a revisar justamente el aspecto que tenemos claro respecto a esta temática, autoridades políticas y cristianismo. Bien, ¿qué entiendo por autoridad? Vamos a revisar una vez más, como siempre tratamos de buscar un diccionario que esté a nuestra mano, porque solamente nuestro propósito es la de ver qué es lo que cualquier diccionario que tengamos a la mano nos pueda decir respecto a diferentes términos que probablemente conservemos el mismo criterio que tiene el diccionario, o tal vez tengamos nuestro criterio o nuestra idiosincrasia algún tipo de matiz adicional. Pues bien, vamos a ver qué es lo que nos dice el diccionario sobre lo que es autoridad. Autoridad nos dice que es potestad, facultad de mandar o hacerse, obedecer. Está claro que el criterio de autoridad para el ámbito cristiano está bastante acentuado, pero en algunos aspectos nuestro criterio no es bíblico, como en el caso del uso de términos como líder, ¿no? El término líder, que en apariencia suponemos que es lo mismo que autoridad, y no tiene similitud, por lo menos en las escrituras, no. Por ejemplo, hoy en día, ante la moda sensacionalista, emocional, pseudo portentosa o pseudo milagrosa, es común el uso del término líder, que por si no se dieron cuenta, pues no aparece en las escrituras. Lo único que se asemeja a líder es el término audenteo, que es una palabra compuesta de autos, y que significa mismo, y gentes, ¿no? Que significa funcionante. Autos, que significa mismo, y gentes, que significa funcionante. Ya que el mismo tiene una connotación de alguien que encabeza, dirige, es jefe o conduce por cuenta propia un grupo, ya sea por la fuerza o por manipulación sentimental o no, pero de forma ilegítima. Es decir, que esta persona está dirigiendo de manera personal, él mismo se está haciendo cargo de algo, pero ya sea de manera forzada, ya sea de manera sutil, pero de manera ilegítima. ¿Por qué digo ilegítima? Porque no se considera en las escrituras el liderazgo como tal. Por eso ustedes no van a encontrar ese término en la Biblia. El término líder en la Biblia no aparece porque se entiende como alguien que está encabezando de cuenta propia la dirección de un grupo de personas. En este gráfico que estamos viendo en este momento, podemos notar en la parte superior, con color rojo, a una persona que está ordenando y mandando a la gente. Ese es el criterio de líder en las escrituras por la fuerza. En la parte de abajo notamos que hay otro tipo de criterio de líder, ¿no? Que supuestamente es el líder bueno. Es el líder que es el primero en trabajar, el que dirige, el que encabeza, el que da el ejemplo. Pero de todas formas es líder porque es alguien que está asumiendo el poder o la autoridad de manera personal, ¿no? O por reconocimiento, pero por reconocimiento ya sea por su forma de encabezar esto, que es el criterio actual, pero no por delegación, que es la forma bíblica. La forma bíblica de ser autoridad, o noten que no estoy usando el término líder, sino autoridad, esto es por delegación, esto es por ley. Es la única forma cristiana de ser autoridad en la iglesia. Por eso ustedes van a notar que el término líder viene con dos flechitas que van una hacia arriba o hacia abajo. Es decir, es indistinto para el ámbito cristiano que el líder sea alguien déspota o el líder sea alguien que encabece o dirija a la gente dando el ejemplo. De todas formas, es alguien que no es legítimo en su autoridad, ya que nadie lo ha posesionado con autoridad también como para que esta persona se haga cargo de alguna responsabilidad. Así que dentro de la iglesia no existe la persona o el líder, o en este caso podríamos hablar del ámbito cristiano de el pastor o el anciano que se haya autoposesionado, que haya seducido tal vez con su carácter, con su manera de ser a la iglesia para llegar a ocupar el puesto de anciano o de pastor. Eso es totalmente ilegítimo y no está dentro del criterio bíblico, por si acaso.
Así que, a diferencia de lo que se presenta en las Escrituras para describir a aquellos que están a cargo de la ley de Dios, donde siempre se usa el término autoridad, estamos hablando de un término, por ejemplo, vamos a dar como ejemplo un solo término, y hay otros más, pero que están dentro del marco de lo que les acabo de decir que significa autoridad. Es el término exousia, y este término está referido a alguien que tiene potestad o facultad que por ley o por permiso hace que se obedezca su voluntad y voluntad sujeta a la ley. Es decir, cuando vemos que David ocupa el puesto de rey, es porque ha sido delegado por una autoridad. ¿Qué autoridad? Dios. Dios mismo que le puso en ese puesto o en esa potestad o facultad. Pero en otra ocasión hablaremos a profundidad sobre las autoridades dentro del cristianismo. En estos tiempos malos, muchos del ámbito político se aprovechan de la ignorancia reinante sobre lo que es ejercer autoridad, y peor aún cuando este criterio está claramente manipulado por pastores fraudulentos que distorsionan el mismo en pos de tener una iglesia tonta, muda, manca y servil. No sé cómo se defina esto en la Constitución o Carta Magna de sus países, pero en Bolivia, de donde soy, la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del 2009, indica de manera clara que, vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, aquí tenemos una imagen más de lo que es poder y autoridad, ¿no? Que nos refleja qué es lo que realmente refleja la autoridad de las Escrituras. Bien, como les hablaba de la Constitución, pues bien, la Constitución Política del Estado de Bolivia, promulgada el 7 de febrero del 2009, indica: la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Esto es lo que dice la Carta Magna de Bolivia. Y bien, como verán, es bastante claro. Y ustedes notan que he resaltado con negrillas y un subrayado la parte en la que dice: la soberanía reside en el pueblo boliviano. Es decir, acá en Bolivia el soberano es el pueblo. Y lo que hace es delegar o ejercer de forma directa, ¿no? Pues funciones, ¿no? Es decir, cuando habla de delegar se refiere al hecho de escoger un presidente, representantes en la Cámara de Diputados, etcétera, 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 para que se pueda ejercer la voluntad, pues, del soberano, que en este caso viene a ser el pueblo. Ya que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce que la soberanía reside en el pueblo, solo queda hacernos la siguiente pregunta: ¿se puede delegar la soberanía? La respuesta es no. Si la soberanía pudiera delegarse, el que es soberano dejaría de serlo. Lo que se delega son funciones y responsabilidades de acuerdo al deseo o mandato del soberano. Entonces, comenzando por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia hasta el último funcionario, son solo servidores públicos, responsables y con cierta autoridad delegada en cuanto les fuera encomendado por el soberano. Estamos hablando, obviamente, del pueblo boliviano. Podemos decir entonces que hay dos autoridades, una suprema o no superable y otra limitada a las funciones otorgadas por el soberano. En la primera categoría está el pueblo, esto bajo el concepto vertido en la Constitución Política del Estado, y en la segunda clasifican el presidente del Estado y el resto de funcionarios públicos. Por favor, comenten aquí abajo quién clasifica como soberano en su país o cómo es que determinan sus constituciones o cartas magnas a la autoridad máxima de sus países. Nos va a parecer realmente muy interesante saber cuál es la definición del término soberano en su constitución o en su carta magna. Pasemos al siguiente punto: el cristianismo y su relación con las autoridades. Mucho se dice respecto a que como miembros del cristianismo debemos sujetarnos a las autoridades superiores. Pero bajo el contexto de las Escrituras vemos que el apóstol Pedro responde a las autoridades de su nación lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que nos dice las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29. Y como siempre, pues vamos a usar la versión Reina Valera 60, ya que es la versión que la mayor parte de las iglesias, de las congregaciones, maneja. Y recuerden que esta versión pues ya está
en proceso de ser cambiada. Es decir, tiene una serie de errores, una serie de falencias que vamos a aprovechar más adelante para poder analizar las escrituras. Hay versiones mucho mejores que esta versión, pero la vamos a usar pese a esas falencias, ya que es bastante popular. El versículo dice lo siguiente: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este versículo nos muestra al apóstol Pedro en una posición en la que pone en primer lugar al Señor como debe ser. Noten bien que esto se debe justamente al hecho de que los fariseos, las autoridades de ese entonces, pues no se sujetaban a la voluntad del Señor. Pues bien, queda claro que un creyente no le debe obediencia a quien no es autoridad o aparenta serlo y de manera clara está en contra de la voluntad de Dios, como es el caso del contexto del apóstol Pedro y del resto de los apóstoles en el siglo I. Otro ejemplo lo encontramos en uno de los evangelios. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 3 al 5. Y la palabra del Señor dice: porque Herodes había prendido a Juan el Bautista, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Noten que resalto también la parte en la que dice Juan le decía: no te es lícito tenerla. Pero recuerden que Herodes era autoridad designada justamente por el Imperio Romano. Así que autoridad al fin y al cabo de Juan el Bautista. Y noten bien que esta denuncia de parte de Juan, pues si se hiciera hoy en día, pues toda la iglesia iría en contra de ese pastor o de ese hermano que está haciendo semejante denuncia, pues porque es la autoridad, la ha puesto el Señor, y pues tú no tienes que decir absolutamente nada, estás contradiciendo a Dios. Y este es el criterio que lamentablemente hoy en día está corriendo en muchas de nuestras congregaciones, violando lo que dice la palabra del Señor, no entendiendo la palabra del Señor respecto a lo que nos menciona. Este caso nos presenta al profeta Juan el Bautista denunciando a Herodes Antipas, gobernador gentil, y bien, recuerden que él es de ascendencia idumea, es decir, no es judío de sangre, pero judío por así decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque ya que el padre de Herodes Antipas es Herodes el Grande, Herodes el Grande se convirtió al judaísmo, y por lo cual Herodes el Grande fue criado como judío. A veces desconocemos este tipo de información y no entendemos el proceder, y es justamente por esto que no llegamos a entender el proceder de los siervos del Señor. Entonces, ya que Herodes tetrarca o Antipas, del que estamos hablando, es decir, a quien denuncia Juan el Bautista, es tratado por Juan como cualquier judío, esto se debe a que Herodes Antipas era judío como tal, ya que su padre había sido criado como judío, y pues ya se daba por hecho de que este hijo de un judío convertido, de un idumeo convertido al judaísmo, pues era considerado ya como un judío. Y se entendía que ya conocía la ley de Moisés, y en realidad sí lo conocía, y muy bien. Y era ya de hecho considerado, y de seguro, él mismo se declaraba ya judío. Esto hay que tenerlo claro. Al ser así, y al casarse con la mujer de su medio hermano Herodes Filipo, es que Juan el Bautista predica denunciando este tipo de actos que violaban la ley. ¿Qué ley? Pues la ley de Moisés. Si se supone que Herodes Antipas es un judío, hijo de un idumeo convertido al judaísmo, y por ende él judío también, pues bien tenía que guardar y cuidar de la ley. No le era permitido tomar la mujer de su hermano. Eso es lo que está denunciando Juan. Y la pregunta sería, ¿y dónde dice que no puede tomar la mujer de su hermano? Pues bien, la ley de Moisés lo decía. Y eso es lo que está denunciando Juan. ¿Qué podemos notar de la actitud de Juan el Bautista? Y aquí tenemos una imagen de Juan Bautista predicando a Herodes Antipas. Esta imagen es obviamente de dominio público y refleja lo que estaba pasando de alguna manera. Vemos a un profeta de Dios, es decir, a Juan el Bautista, activo en la denuncia, corrección y reflexión de una autoridad suya a partir de la suprema autoridad de las Escrituras de Dios. ¿Cuál es la base probablemente con la que está usando Juan el Bautista para juzgar, para observar, para hacer este tipo de crítica
este tipo de denuncia a Herodes Antipas? Pues Levítico capítulo 18, verso 20. Bien, mientras una autoridad al servicio público se identifique a sí misma como creyente, y esto vamos a hacer un pequeño paréntesis, recuerden que en nuestros países muchos políticos se acercan a las iglesias cristianas, a las iglesias evangélicas, y se presentan como creyentes también, ¿no? Entonces, mientras alguien del servicio público se identifica a sí misma como creyente, sus actos pueden ser denunciados como malos si no están bajo la autoridad de las Escrituras. Y cerramos el paréntesis y notemos que esto tiene que ser así. Es decir, si alguien en nuestro país dice ser cristiano o que cree en nuestro Señor Jesús, automáticamente se está sometiendo a la fiscalización de la grey de Dios que como creyentes del Señor Jesús debemos de realizar, así como lo hizo Juan el Bautista. Y si no es creyente, los actos de esa autoridad pueden ser denunciados bajo las leyes que rigen ese país. Es decir, que si nuestra Constitución o nuestra Carta Magna clasifica a esa autoridad como funcionario público, puesto por el soberano, el pueblo, como en el caso de la Constitución política de mi país, de Bolivia, pues como soberanos podemos exigir que sus funciones se enmarquen en lo que es correcto según nuestro mandato, que en muchos casos es el cumplimiento de su plan de trabajo. Recuerden, esto depende de cómo clasifique tu Constitución o tu Carta Magna al que es soberano. Si eres de un país monárquico, tal vez tu Constitución diga que el rey es el soberano, o que la soberanía es compartida con el pueblo, no sé. Pero déjanos, por favor, tus comentarios en la parte de aquí abajo. En el caso, como en mi país, podemos exigir que se respete nuestro mandato, ya que bajo la Constitución, los ciudadanos clasificamos como el soberano. Es importante tener estos aspectos claros, ya que en muchas ocasiones se han usado de manera muy mala. Y han usado también de muy mala manera diferentes versículos, ¿no? Diferentes versos como Romanos 13.1. Y vamos a ver qué es lo que dice Romanos 13.1. Romanos 13.1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Notemos que tenemos el versículo y tenemos también los términos en griego. Los términos en griego, en este caso, que se usan para hablar de autoridades, es el término, por ejemplo, en el caso de autoridades, es exousiais. Y de superiores, el término superiores es en realidad una palabra compuesta entre exousiais y huper. Y esta palabra huper, exousiais, pues nos da o se traduce en este versículo como superiores. Entonces son autoridades superiores. Porque no hay autoridad, y se repite el término autoridad, y se repite también este término o esta raíz, exousiai o exousia. Dicho esto, vamos a ver qué detalles podemos entender de este versículo. Bien, este versículo presenta un elemento digno de analizar, ya que menciona lo que es una autoridad, en especial la del soberano. Esto se clarifica cuando analizamos el término exousia, que viene a significar alguien legítimo o que se permite algo, que en las Escrituras tiene la connotación de autoridad. Pero no todo acaba aquí. El apóstol Pablo nos habla de someternos a las autoridades superiores, que es el mismo término, solo que con la preposición huper, que significa sobre o por encima de algo, lo cual puede entenderse plenamente por soberano, es decir, una autoridad sobre las demás existentes. Y como ya expusimos, ese soberano viene a ser, en el caso de nuestros países, o de algunos por lo menos, el pueblo. Y en el caso de la iglesia, el mismo Señor Jesús, reflejado en la autoridad dada a los apóstoles y por delegación de estos a los ancianos de las iglesias. En el contexto en el que fue escrito el libro a los romanos por parte del apóstol Pablo, existía un gobierno conocido como Imperio Romano, bajo un rey o César. Pero lo que dice Pablo va más allá de su contexto, ya que busca que cada creyente, sin restricción geográfica o de tiempo, pueda entenderlo y cumplirlo. Bajo el contexto actual, donde la mayor parte de los países son democráticos, este versículo es plenamente aplicable.
Pero debemos entender que si la Constitución declara al pueblo como soberano, y al ser la Iglesia parte de ese pueblo, mientras esté en este mundo, pues puede y debe exigir y escoger a sus gobernantes de manera inteligente, sin mencionar que debiera de conocer y exigir lo que quiere como parte de ese soberano. Es decir, tiene que tener la capacidad de exigir cierto tipo de proyectos o de políticas dentro de su Estado que se enmarquen en aquello que es beneficioso bajo el criterio cristiano, bajo el criterio que encontramos en las Escrituras. Pero, ¿qué es lo que vemos actualmente? ¿Qué es lo que vemos en la actualidad respecto a esto de la política y la iglesia? Vemos una iglesia sin criterio, ignorante de las Escrituras y aún más de su Carta Magna, sin autoridad, sin propuestas, sin voluntad, desinformada, pusilánime, manejable, útil a los propósitos políticos del mundo, sin carácter, entre otras cosas, lamentablemente. Y esto se debe a que muchos pseudopastores, y escuchen bien, pseudopastores, nos han enseñado que quien sea que salga electo es voluntad de Dios. Y cuando vemos las desgracias que nos acontecen, adivinen a quién le atribuimos pues estas desgracias. Pues sí, a Dios. Sea que lo digan o por temor no lo digan, pero por lo menos se nos pasa por la cabeza que estas cosas las está permitiendo Dios, porque Él puso a esa autoridad. De una u otra manera es pecado, porque Dios nos dio la responsabilidad de elegir a esa autoridad. No hicimos nada por escoger al mejor postulante para nuestro voto. Y de paso las consecuencias se las atribuimos a Dios. Por favor. Si Dios nos ha puesto como soberanos de nuestra nación, no somos nosotros las autoridades que debemos de cumplir correctamente esa función, informándonos, exigiendo proyectos o planes de trabajo conforme a nuestro criterio cristiano y fiscalizando sus funciones. No sé en sus países, pero en el mío noto mucho conformismo y apoyo ciego a cualquier gobierno, ya que como supuestamente Dios los puso como autoridades a aquellos a quienes nosotros elegimos de la manera ya descrita, aceptamos cualquier migaja de favor y de reconocimiento por parte de los mismos. Aceptamos cualquier tipo de plan de gobierno. Hasta nos hacemos usar por los políticos del momento para hacer campañas políticas en nuestras congregaciones, cuando está escrito. La palabra del Señor nos dice de manera clara en 2 de Juan, capítulo 1, versos 10 al 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Por qué dice que lo reciba en su casa? Alguien de seguro va a decir, bueno, yo no recibo al candidato en mi casa, viene a la congregación. Un momento, una vez más, si no leemos las Escrituras bajo su contexto, vamos a interpretar lo que se nos plazca. Y por eso justamente la cantidad de iglesias espantosas que tenemos hoy en día, porque interpretan las cosas a su criterio. Hoy amanecen con el hígado revuelto y te profetizan cosas apocalípticas. Mañana duermen bien y de pronto todo es amor, y obviamente es el mejor momento de diezmar, hacer pactos y de dar un montón de dinero a la iglesia. Por favor, ¿en qué estamos terminando como iglesia? Pues bien, cuando dice casa, no lo recibáis en casa, esto se debe a que justamente las congregaciones, las iglesias del siglo I, estaban puestas o se reunían o se congregaban en domicilios, en casas. Nadie pensaba en el siglo I en alquilar un local para que todos se congreguen. Nadie pensaba en construir una mega ciudad o un mega complejo cristiano para que miles se congreguen. Así que cuando habla de recibir en casa se refiere al lugar donde se congrega la iglesia del Señor. Es más, en algunas iglesias claramente vendidas de mi país, hasta premios y reconocimientos les otorgan a estos políticos, usando a la gente para hacer tratos políticos que a la larga se notan al aprobar leyes que cubren muy bien las espaldas de estos malos pastores, ocultando sus delitos al legitimarlos. Es decir, los reciben, por detrás sabemos que hay tratativas, y usan la congregación un día de culto para
en apariencia de orar por el dignatario, en apariencia de orar por el candidato, en apariencia de que vamos a bendecirle y hay que bendecirle a él, pues es el único invitado. Y obviamente por detrás hay un montón de cuestiones extrañas. Ahí vemos un gráfico donde el pastor amablemente saluda y bendice a un político. Pues este tipo de cosas son espantosas. Y se lo presenta ante la congregación, pues recibiendo algún tipo de beneficio para que la congregación termine teniendo preferencia por tal candidato o por tal o dando el apoyo a tal dignatario. Esto es espantoso. Y pues, bien, esto es lo que está ocurriendo actualmente. Hay pastores que incluso opinan que la iglesia no nació para opinar sobre política, sino para formar valores. Esta es una frase que la obtuve de la prensa, de aquí, de Bolivia, donde algún pastor, se le ocurrió, a pastor entre comillas, ¿no? Se le ocurrió decir esto que parece ser muy sesudo, muy profundo, pero que no tiene sustento de ningún tipo, ni escritural, ni moral, ni nada. Pues bien, en primer lugar, la iglesia no forma valores, sino anuncia, comparte, predica los valores que las escrituras nos dan. Y al hacerlo estamos haciendo política, y aún más sabiendo que Dios nos ha puesto como soberanos de nuestra nación. No denunciar los hechos de personas que violan la palabra de Dios declarándose cristianos muestra un bajísimo nivel de valores y un alto nivel de ignorancia bíblica, por si acaso, hermanos. Noten que bajo ese tipo de criterios, la Iglesia de Cristo no puede criticar, no puede juzgar ni nada a su entorno cuando está plenamente habilitada por el Señor para hacerlo. Alguien dirá, pero ¿juzgar? No podemos juzgar a nadie, ¿no? Porque ese es otro criterio también vulgar que está corriendo en las iglesias de que no podemos juzgar a nadie. Pues pónganse a leer las epístolas del apóstol Pablo y vean que sí se puede juzgar. Es más, vamos a juzgar incluso a los ángeles. ¿Cómo no vamos a poder juzgar las cosas de este mundo? Podemos hacerlo, podemos juzgar. Este tipo de criterios, eso de no poder juzgar hoy en día, y otros más, paralizan a la iglesia y las hace solo serviles a la autoridad de turno, mal elegida por quien tiene todo para hacerlo correctamente. Estoy hablando de la iglesia, ¿no? Por este tipo de criterios es que la ideología de género actualmente se está insertando en nuestros países a partir de partidos de izquierda o de derecha vendidos a las transnacionales que lucran a partir del aborto y la ideologización LGBTIQ a nuestros niños y jóvenes, ya sea por el cine, la música, la literatura escolar, aunque no lo crean, la literatura de ficción, la televisión, la radio, el internet, etcétera, ¿no? Si fuéramos más cuidadosos como creyentes con lo que las escrituras nos dicen, no nos dejaríamos sorprender por ese tipo de circunstancias que nos ponen en riesgo mientras simultáneamente se cumplen las profecías que indican que en los últimos tiempos el dragón hablará grandes cosas. Llegamos a la parte obvia. Hoy no va a ser un programa tan largo como los que estamos habituados a tener y probablemente haya programas mucho más cortos, porque sabemos bien que muchos de ustedes no pueden estar mucho tiempo pegados a la televisión o pegados al internet, al celular, a la tablet para ver este tipo de programas. Tratamos de hacerlo y vamos a seguir luchando para que sean mucho más cortos. Llegamos a la conclusión. El cristianismo actual ha quedado paralizado ante distintos versículos como Romanos 13:1 que acabamos de analizar, que usados fuera de su contexto por malos pastores, que en su ignorancia o por preferencia política, solo han logrado congraciarse con las autoridades de su nación y no así cumplir con la obra de Dios. La autoridad que se diga cristiana o participe de actos propios del cristianismo en su país, debe tener en claro que los creyentes pueden denunciarle, llamar a reflexión o corregirle a la luz de las escrituras sobre su accionar. Actualmente el cristianismo en el que vivimos no está interesado en saber de la fe del dignatario en ejercicio, e incluso conociendo la fe que profesa tal dignatario o candidato, no se hace un análisis de su accionar y menos se denuncia su actuar como autoridad. El mismo Señor Jesús, teniendo por autoridades en su tiempo los fariseos, acuérdense de eso muy bien, hermanos, teniendo como autoridades a los fariseos, denunció la mala administración del templo de Jerusalén y con sólidas bases escriturales.
En este tiempo en el que somos presa de campañas políticas, es oportuno saber todo lo antes mencionado. No somos ingenuos y conocemos bien de congregaciones que se prestan a estos hechos en busca de obtener fama o más de la que ya tienen cuando invitan a dignatarios a sus congregaciones so pretexto de orar por ellos, cuando simplemente hacen un intercambio de servicios, obteniendo mutuamente respaldo político por un lado y legitimidad mundana por el otro. Y creo que lo que les acabo de compartir de mi país no es solamente exclusivo de mi país, sino que de seguro en otros países también ocurre exactamente lo mismo. Pues bien, tales actos también deben ser denunciados. Si realmente tenemos no solo celo por las cosas del Señor, sino sobre todo entendimiento de la palabra de Dios, debemos de hacerlo. Denunciar los hechos de nuestros dignatarios que se dicen o actúan como creyentes es nuestra obligación cuando violan la palabra de Dios, ya que de esta forma podemos definir de manera clara si una fuente emite agua dulce o salada. Y de la misma manera dejamos en claro que el creyente se debe sujetar a la ley de Cristo para con sus iguales. Para aquellos que no comparten nuestra fe, nos relaciona la ley de los hombres, asumiendo en pleno lo que por derecho nos corresponde y queda claramente estipulado en nuestras constituciones o cartas magnas, aspectos que incluso aprovechó el apóstol Pablo como ciudadano romano como tal, y creyente y apóstol. Sé que hay mucho por hablar del tema, pero el corazón de este asunto se ha tratado en este programa. El propósito es que el cristianismo sea libre a la luz de las Escrituras en un mundo cada vez más agresivo y seductor con sus filosofías y charlatanerías dirigidas por el acusador. Coméntanos, por favor, qué piensas de este programa o de otros y déjanos tus comentarios sobre el tipo de carta magna que tienen en tu país. Espero que este programa haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Espero que les haya llevado a la reflexión y a analizar este aspecto, ¿no? Lamentablemente ni leemos correctamente las Escrituras. Es más, probablemente ni siquiera nuestra congregación ha terminado de leer y menos de estudiar la Biblia completa. Ni hablemos de si conocen la Carta Magna de su país. Espero que así sea en el de ustedes. En el mío, lamentablemente, da mucho que desear. Espero que este programa haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Si quieren que tratemos más temas o quieren sugerir alguno, no se olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo y suscribirse a mi canal Apologian. Les dejo el enlace en la parte de abajo de mi canal y no olviden también suscribirse a este canal que tan amablemente nos permite compartir con ustedes. Me refiero a Tetelestai. Eso fue todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y que nuestro Señor Jesús les bendiga grandemente. Se despide de ustedes su hermano y compañero de estudio de las Escrituras, Alejandro Maldonado. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo y pues bien, no se olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Queremos saber qué piensan de este tipo de programas, qué temas quisieran que se trate, qué temas quisieran que se analice a la luz de las Escrituras y por favor, coméntenos qué dice la Carta Magna de su país para saber qué es lo que está pasando en el resto de Latinoamérica, ¿no? Hay constituciones que de manera muy sutil dicen que el pueblo es el soberano. Hay otras que probablemente digan otra cosa. Bien, pues les mandamos un fuerte abrazo y gracias pues por seguirnos, por compartirnos y por compartir este programa con otras personas, que se los pedimos que lo puedan hacer, ya que queremos que este programa se siga dando a lo largo del tiempo. No se olviden suscribirse a nuestro canal Apologian. Un fuerte abrazo.